Ok, voy a poner a grabar y voy a compartir mi pantalla y les voy explicando algunas cosas mientras vamos esperando que entren el resto, de repente un par de minutos más, ¿ya? Eh, ¿Han leído el enunciado de la tarea 3? Solo por si acaso. Yo estuve hasta hace muy poco con la tarea 2, tenía muchas cosas y no tenía tiempo para leer la tarea 3. Ya, ya. Bueno, como siempre, les recomiendo que le echen una mirada con tiempo porque eh, bueno, más que todo lean bien el enunciado primero porque hay varias cosas, se les está pidiendo como varias cositas pequeñas en esta tarea 3, así que la idea es que vayan haciéndolas o vayan avanzando de a pocos, ¿ok? Para que no les den el tiempo. Eh, eso. La idea es que al menos sepan lo que se tiene que hacer, ¿ya? Para que luego puedan medir bien su tiempo, ¿de acuerdo? Eh, esta semana vamos a hacer hincapié con los auxiliares, ¿sí? Vamos a hacer hincapié con los auxiliares para que eso, puedan hacer preguntas y todo. Ya saben que hay un horario de consultas los días viernes por la tarde con los auxiliares, así que ahí pueden aprovechar para hacer todo lo que puedan y preguntar, ¿ok? No logro mover el auto, dice Andrés. De a pocos, sí. Vamos a ver también de que el día viernes el auxiliar en el auxiliar puedan de repente hacer algún repaso de algo que necesiten para hacer la tarea. ¿Ya? Eso. Ok, bien, buenos días. Buenos días con todos. Disculpen la demora. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con eh, una forma de cómo utilizar unas herramientas matemáticas que nos sirven para que nos sirven para poder modelar, ¿ya? Vamos a volver como a la parte en la que creamos modelos, ya sea de curvas, de superficies, de objetos, pero esta vez no lo vamos a hacer utilizando, por ejemplo, primitivas básicas o no lo vamos a hacer a través de modelos que hemos hecho en un software modelador y lo traemos a nuestro programa, sino que más bien lo vamos a hacer, este PPT lo voy a subir luego, ya lo voy a subir al término de la clase porque está listo, solamente que no lo he subido todavía, ¿ya? Vamos a ver cómo modelamos cosas usando herramientas un poco más formales matemáticas, ¿ya? Esa es la idea. Y esto se llama curvas y superficies paramétricas, ¿ya? Eh, Vamos a volver en nuestro pipeline de gráficos a la parte en donde nosotros manejábamos cosas a través de la aplicación y vamos a ver una forma en cómo nosotros podemos crear contenido que hasta ahora no lo podemos hacer de manera directa, ¿ya? Si no es que uno intervenga en el programa y cree, por ejemplo, este tipo de geometría, ¿ya? ¿De qué tipo de geometría estamos hablando? Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen un objeto en 3 dimensiones y ese objeto ustedes lo quieren mover por algún camino determinado. ¿Ok? Supongamos que ese camino es una curva, ese camino es una pista, como la que están haciendo en la tarea, ¿sí? Ustedes quieren mover el objeto alrededor de una curva o a lo largo de una curva, ¿ok? Que tiene una forma específica, ¿de acuerdo? Entonces, eso incluye que nosotros podemos, como han visto en la tarea del carro, en la tarea 3, eso incluye que uno necesita mover el objeto alrededor de una cierta trayectoria, pero también uno necesita rotar el objeto alrededor de ciertos puntos en la trayectoria. Por ejemplo, si uno va a dar la vuelta en el carro, en la parte que está la curva, uno quisiera que el carro, como se les ha pedido, uno quisiera que el carro también dé vuelta, tan igual como lo haría un carro normal, ¿sí? Entonces, entonces para poder mover el carro o para poder rotar el carro,
yo haría uso de rotaciones, ¿cierto? O sea, rotaría el carro de acuerdo a cómo me voy a ir moviendo. En el caso de la tarea, por ejemplo, cada vez que ustedes tengan dos posiciones sucesivas, si yo me doy cuenta que las dos posiciones sucesivas no van en línea, entonces detecto o calculo un ángulo y luego aplico la determinada rotación, ¿cierto? Eso lo puedo hacer utilizando lo que hemos visto. El problema es, ¿qué pasa si yo quiero que esa trayectoria que va a ser mi objeto quede prefijada? ¿Ya? En el caso de la tarea, ustedes van a mover con el teclado, ¿sí? Pero no, yo no quiero que se mueva con el teclado, sino que quiero que sea una trayectoria que el objeto recorre sin intervención, ¿ya? Del usuario, ¿de acuerdo? Entonces, lo que necesitamos es una forma de cómo crear una trayectoria conocida y utilizar los elementos de esa trayectoria para hacer la traslación del objeto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a ver este instrumento, esta forma, este método matemático, que básicamente consiste en crear una curva paramétrica, ¿ya? Una curva paramétrica no es otra cosa que una pieza, ¿sí? Una pieza de espacio en donde yo voy a definir a toda esta curva a través de una función, ¿ya? Entonces, toda la curva va a ser una función que depende del tiempo. Y cuando digo que depende del tiempo, me refiero a que en cada paso que yo doy, en cada punto que yo voy generando de esta curva, yo voy a utilizar un parámetro t, que voy a variar entre dos intervalos, ¿no? Es decir, yo voy a tener un primer punto, que es el inicio de la curva, que va a ser el punto generado cuando el valor de t sea 0, por ejemplo, y voy a tener un valor final de la curva que se va a producir cuando yo tengo un valor de t igual a 1 o a cualquier otro valor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo tengo es un intervalo de tiempo sobre el cual yo defino la curva como una función, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que si yo tengo algo así, y si yo puedo programar algo así, entonces, si yo quiero mover mi objeto a lo largo de la curva, lo único que voy a tener que hacer es en cada unidad de tiempo calcular la posición que corresponde y hacer la traslación. ¿Ok? En particular nosotros vamos a trabajar con lo que uno quisiera es tener dos tipos de curvas, ¿ya? Dos tipos de curvas definidas a través de un conjunto de puntos que yo voy a conocer, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la pista de la tarea 3, no es necesario que yo defina cada punto específico por donde va a pasar el carro, sino que de repente yo puedo definir como key points, como puntos claves, ¿sí? A través de la pista, y luego hacer que un método, una forma matemática, me permita completar todo el resto de puntos que yo quiero para mi trayectoria. Y hay dos formas de cómo completar, ¿no? Porque básicamente yo puedo crear como un conjunto inicial de puntos, pero hay dos formas con las cuales yo puedo completar la curva. Una es por interpolación, ¿sí? Una es por interpolación y la otra es por aproximación. ¿De acuerdo? Por interpolación, yo voy a restringir a que todos los puntos de la curva pasen por los puntos que yo dije. ¿De acuerdo? Eso es interpolación. ¿De acuerdo? Entonces, toda la curva siempre va a estar pasando por los puntos que yo dije. Y por aproximación significa que no necesariamente la curva tiene que pasar por todos los puntos que yo dije, sino que más bien eh, alguna forma, ¿okay? Alguna forma de los puntos que yo estoy creando o diciendo, ¿sí? Voy a tomar en cuenta para crear una curva, ¿ok? Para crear una curva de este tipo, ¿de acuerdo? Generalmente los métodos que vamos a ver son métodos que ya sea son de interpolación, aproximación, y cada uno va a decidir con cuál de estos métodos uno se queda si es que quiere modelar algo, ¿de acuerdo? Eh, Hacia el final de la clase vamos a ver uno de los métodos que más utilizamos para hacer diseño de trayectorias, que son las curvas de Bézier. ¿Ok? Por ejemplo, esas curvas de Bézier son por aproximación. Entonces, uno tiene que entender la forma como se construyen de manera que uno pueda construir cosas más complejas o curvas más complejas, ¿no? Que se suelen utilizar para cosas, por ejemplo, como trayectorias de objetos, ¿no? Cámaras o luces, modelación de objetos curvos como pelo o cuerdas,
Eso es una técnica de rendering conocida, ¿no? Que uno modele pelo por pelo cada una de los, por ejemplo, de los pelos que corresponden a la cabellera de una persona. Uno puede también hacer modelación de superficies suaves, como por ejemplo los rostros, ¿no? La piel o las autopistas, lo que hemos visto nosotros ahora en lo que estamos viendo en nuestra tarea. ¿Sí? Todos los gráficos que vienen o todos los trazos que vienen de imágenes vectoriales suelen ser curvas, ¿no? De Bézier, en este caso. ¿Sí? Los dibujos animados, el diseño de fuentes o el diseño de letras. ¿Okay? Todo esto son casos de ejemplo en donde uno utiliza curvas paramétricas. Lo interesante es que uno tiene mucho control sobre estas curvas, ¿no? Dado un conjunto de puntos, yo puedo saber cómo se van a comportar las curvas que yo estoy creando y por lo tanto tengo mucho control acerca de lo que yo estoy diseñando. ¿Ya? ¿Ok? Es un ejemplo de modelación, ¿sí? De modelamiento con curvas de tipo spline, son un tipo de curvas que se utilizan mucho en computación gráfica, ¿sí? Y en donde uno, por ejemplo, puede llegar a modelar cosas como la cabellera de las personas en los dibujos animados, en las animaciones, ¿ya? ¿Ok? Vamos a ver nosotros, la forma que vamos a ver nosotros requiere de mucho cómputo, cómputo de CPU, ¿sí? Esto nosotros no lo vamos a hacer en el GPU porque nos tomaría algo de tiempo paralelizarlo, no es tan trivial, ya lo vamos a hacer en CPU, pero por ejemplo uno puede hacer este tipo de modelamiento utilizando hardware gráfico también, y el rendering se puede hacer también de manera directa utilizando hardware gráfico, haciendo uso de programación de un poco de más bajo nivel, CUDA y ese tipo de cosas en NVIDIA, estas tarjetas gráficas que nos permiten hacer este tipo de modelamientos, por ejemplo. ¿Ya? Esto es un poquito estado del arte, ¿no? Esto es un poquito lo que se está haciendo ahora, lo que se hace para poder generar este tipo de contenido de manera realista, ¿ya? Y cuando digo estado del arte me refiero a que son cosas, algoritmos que están siendo producidos ahora o hace muy poco y que van mejorando con el tiempo y que son lo que va apareciendo cada vez más en las animaciones y en los videojuegos, por ejemplo. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a empezar a ver nuestro estudio de curvas. Ahora vamos a empezar a ver la parte matemática, que es cómo se construyen estas curvas a partir de ciertos elementos que nosotros disponemos en nuestra escena. Y vamos a ver un tipo especial de curva. ¿Ya? La curva paramétrica podría ser una curva de cualquier grado, ¿sí? De cualquier grado. Y mientras más grado tenga la curva, entonces más compleja la puedo hacer yo. ¿Ya? Sin embargo, también mientras más grado tenga la curva, o sea, mientras de más grado sea el polinomio que define la curva, entonces también más costo computacional incurre para poder generarla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver nosotros que con una curva cúbica, que nos permite crear como trazos simples, yo puedo comenzar a componer una curva que es más compleja y que es computacionalmente factible todavía. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a trabajar con curvas cúbicas. Una curva cúbica es una curva que se define paramétricamente a través de un polinomio de grado 3. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo una curva Q que depende del tiempo t, que no es otra cosa que un polinomio de grado 3 con coeficientes A, B, C, D. ¿Okay? Yo voy a tener algún grupo de coeficientes dependiendo de qué tipo de curva voy a querer, pero esto es la curva que yo voy a crear, ¿de acuerdo? El parámetro t, ¿sí? El parámetro t funciona aquí básicamente como un coeficiente que nos va a permitir a nosotros modelar lo que tengamos en los vectores A, B, C y D. ¿De acuerdo? A, B, C y D son vectores en tres dimensiones, ¿sí? Son vectores en tres dimensiones y son justamente A, B, C, D lo que hace que el punto QT sea un punto en tres dimensiones, ¿ya? Si no, si A, B, C y D fueran solamente números, entonces el producto de todo este polinomio sería un número, ¿de acuerdo? Y la verdad es que el punto Q sub T es un punto, ¿ya? Es un punto en el espacio que define una posición.
¿De acuerdo? Entonces, luego vamos a ver cómo definimos A, B, C y D dependiendo del tipo de método, ¿ya? Porque tenemos varios métodos de curvas cúbicas y cada método define estos vectores de manera distinta, ¿ya? Q sub t es el punto en la curva que corresponde, obviamente, al parámetro t, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, miren, como A, B, C y D son vectores, cada uno de esos vectores tiene tres componentes, su componente X, Y y Z. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer nosotros es desdoblar las ecuaciones, ¿sí? Desdoblar las ecuaciones en el componente X del punto Q, el componente Y del punto Q, el componente Z del punto Q, y desdoblamos en cada uno de los componentes, ¿no? Obviamente para construir el componente X del punto Q, entonces necesito el componente X de cada uno de los coeficientes, para Y los componentes Y y para Z el componente Z, ¿de acuerdo? Todo esto lo podemos representar también en forma matricial, ¿sí? Entonces si ustedes se dan cuenta, el punto QT no va a ser otra cosa que la matriz, esta matriz de dimensiones 3 por 4, que contiene los coeficientes de cada una de las coordenadas de los puntos A, B, C, D, dispuestos en filas, multiplicado por el vector de parámetros 1, t, t cuadrado y t cubo. ¿Sí? Entonces, esto de arriba lo puedo representar yo como una matriz, como un producto matricial. ¿Ya? Entonces, ahí se fijan ustedes que si yo utilizo un polinomio de más grado, entonces para calcular Qt yo necesito tener más coordenadas y necesito tener más parámetros, haciendo claramente que el proceso computacional sea más complejo. Cuando muchas veces no se gana mucho en control cuando uno tiene curvas más grandes, curvas de mayor grado, ¿ya? Simplemente uno lo que gana es complejidad computacional, y lo mismo que uno haría con una curva de grado más alto, por ejemplo, una curva de grado 6, yo lo puedo hacer con varias curvas de grado 3, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver también en un momento. ¿De acuerdo? Entonces, bien, yo tengo una representación matricial, ¿sí? Tengo una representación matricial. Y luego, acá hay una cosa interesante, miren. Esto es una función en función de t, ¿cierto? Es una función de t, ¿sí? Del parámetro t. Entonces, yo puedo calcular, por ejemplo, la derivada de esa función, ¿sí? Si yo calculo la derivada de esa función, obviamente con respecto a t, la derivada de esa función con respecto a t, en realidad no es otra cosa que la misma matriz que está aquí, porque esta matriz no depende de t, ¿sí? La misma matriz que está aquí multiplicada por el vector que ha sido derivado con respecto a t. Y si yo derivo el vector con respecto a t, yo lo que tengo es 0, 1, 2t, 3t cuadrado. ¿Sí? Porque esta es la derivada del vector de parámetros con respecto a t. ¿De acuerdo? Nota que si yo calculo la derivada sobre la curva paramétrica, no necesito cambiar la matriz, solo necesito cambiar los parámetros. Y lo que tengo como resultado es algo que es muy importante cuando yo quiero hacer animaciones. Esta derivada lo que me está dando es un vector tangente a la curva. ¿Qué significa? Significa que estoy calculando un vector, ¿sí? Que estoy calculando un vector en donde ese vector me está diciendo cuál es la dirección de la curva en ese punto, ¿sí? En ese punto. Si yo evalúo este producto en un tiempo t igual 2, por ejemplo, perdón, t igual 0.5, quiere decir que estoy calculando la tangente, el vector tangente de la curva en ese punto 0.5. ¿Ok? Entonces ya se imaginarán, por ejemplo, si yo quiero, si yo estoy moviendo un auto alrededor de una curva, ¿sí? Si yo estoy moviendo un auto alrededor de una curva, ¿cómo puedo saber cuál es el ángulo que tengo que rotar a mi elemento en un determinado punto? Utilizo el vector tangente, ¿cierto? Porque el vector tangente va a estar en la dirección en la que yo quiero que el auto se vaya moviendo. ¿Sí? Y ese vector, si yo quiero el ángulo, puedo sacar de ese vector, por ejemplo, puedo asumir que hay un vector ahí, que es una hipotenusa, y puedo sacar algún valor asociado trigonométricamente a el ángulo de ese vector con respecto a algún eje, ¿no? El eje X, el eje Y, depende en qué plano me estoy moviendo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sería interesante hacer o aplicar este tipo de cosas en alguna tarea posterior. En tarea 4, ¿sí? Ustedes van a aplicar este tipo de cosas. Es un spoiler, pero ya se los estoy mandando de a pocos. ¿Ok? Sí, eso. Lo interesante de esto es que si yo tengo una curva definida de esta forma con esta función, es fácil poder encontrar la derivada de esa curva y por lo tanto es fácil saber cómo la curva se va moviendo en cada punto. ¿De acuerdo?
Ok. Si yo tengo un camino curvilíneo, por ejemplo, el de la tarea 3, yo tengo esta curva que es digamos, un óvalo, ¿sí? Yo probablemente no pueda construir una sola curva que vaya a través de toda la trayectoria, porque la trayectoria es compleja. Entonces, lo que voy a hacer es construir varios trazos, ¿sí? Varios trazos, o sea, voy a ir construyendo como por partes, ¿sí? Mi trayectoria completa, ¿ok? Y para eso, ¿sí? Para eso necesito tener algunas cosas en cuenta, ¿ya? Necesito tener algunas cosas en cuenta. Por ejemplo, necesito entablar una continuidad paramétrica, obviamente porque yo quiero que la curva final, que es una composición de varias curvas, yo quiero que haya continuidad en toda la curva general, ¿sí? Entonces yo voy a decir, o voy a definir, que dos curvas tienen continuidad C1, ¿sí? Se le llama así continuidad C1, si los vectores tangentes de los extremos de esas curvas son iguales en magnitud, dirección y sentido. ¿Qué quiere decir? Yo tengo dos curvas, una empieza, una termina. En ese punto en el que una empieza y la otra, en ese punto en el que una termina y la otra empieza, yo quiero que haya continuidad de los vectores tangentes en tres cosas: magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? Yo también puedo decir que esas curvas son Cn continuas, si no solamente el vector tangente, que es la primera derivada, coincide, sino todas las primeras n derivadas de las curvas coinciden, ¿no? Entonces uno podría calcular la segunda derivada de la curva, la tercera derivada de la curva, y hacer que calcen esas derivadas en magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? Luego vamos a ver que es simple y es fácil que nosotros podamos definir estas restricciones directamente en los métodos, ¿ya? Y lo otro es la continuidad geométrica, que es la continuidad que no necesariamente tienen que los vectores tangentes de dos curvas que se van a pegar tienen que ser iguales en magnitud, sino que más bien lo único que me interesa es que sean iguales en dirección y en sentido. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces, miren, hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora nosotros no hemos dicho mucho acerca de cómo yo construyo la curva, dadas ciertas restricciones. Las restricciones son, por ejemplo, los puntos, ¿no? Esos puntos que yo dije, tengo algunos puntos sobre los cuales yo quiero que la curva pase o sobre los cuales yo quiero que la curva se vaya construyendo en función de esa geometría basada en esos puntos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Como yo tengo en una curva cúbica 4 coeficientes, ¿sí? Yo tengo 4 coeficientes, entonces yo voy a necesitar 4 restricciones, ¿sí? 4 restricciones para poder modelar cada uno de los elementos que yo tengo en estos coeficientes, ¿de acuerdo? Entonces, esas restricciones las voy a modelar como 4 vectores en 3 dimensiones que van a representar a esas restricciones, ¿ya? En algún momento, por ejemplo, esos vectores de 3 dimensiones, que son 4 vectores, podrían ser claramente los puntos, ¿no? 4 puntos que yo defino como puntos iniciales para poder construir una curva. ¿Ok? Sin embargo, de manera general, vamos a suponer que esos 4 vectores representan cosas en 3 dimensiones y como son restricciones, entonces yo las voy a colocar, esas restricciones, o las voy a multiplicar, esas restricciones, a través de la curva. Entonces tengo la curva por la primera restricción, más la curva por la segunda restricción, curva tercera restricción, más la curva por la cuarta restricción. ¿Ok? Y entonces, si yo... Profe, perdón, Sí, ¿por qué queremos hacer eso? De multiplicarla por las restricciones. porque fíjense que yo voy a tener necesariamente que definir algo conocido sobre las curvas. Yo voy a querer, por ejemplo, que la curva pase, que la curva inicie en un punto, termine en un punto, que la curva, otra restricción podría ser, por ejemplo, que yo quiero que en tal momento la curva tenga tal vector tangente. ¿Sí? Yo quiero que la curva, por ejemplo, inicie con un vector tangente en tal dirección. ¿Ok? Entonces, toda esa información, ¿sí? Toda esa información que es información conocida de las curvas que yo voy a construir, a eso le voy a llamar restricciones, porque fíjense que van a definir de alguna forma la manera como yo creo mis coeficientes A, B, C, D. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok, sí. ¿Sí? Ok, entonces, estas restricciones,
Miren, nosotros teníamos una forma matricial para representar nuestras curvas paramétricas, ¿sí? Si nosotros multiplicamos las restricciones por cada una de las curvas, ¿sí? O en este caso por cada una de las formas de las curvas porque tienen coeficientes distintos, nosotros lo que vamos a tener es esto, ¿sí? Lo que vamos a tener es la curva Q queda definida por una matriz, ¿sí? Porque termina siendo una matriz que está compuesta por las restricciones G1, G2, G3, G4. Ya les dije, estas restricciones podrían ser puntos, vectores, cosas que me indican cómo debo crear la curva. Una matriz M, que es una matriz que no va a depender de los parámetros, sino que va a ser una matriz de coeficientes, y el vector de parámetros, y la potencia de los parámetros, ¿no? 1t, t cuadrado, t cubo. ¿De acuerdo? Esta matriz G la vamos a conocer como la matriz geométrica, porque va a depender de nuestros datos geométricos para construir la curva. Y la matriz M se va a conocer como la matriz base, que no va a ser otra cosa que una matriz de números, ¿sí? Una matriz de números que va a corresponder con cómo yo tomo las restricciones para construir la curva, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo puedo asignarle un valor determinado que haga que tomo más información de una primera restricción, menos información de una segunda restricción y así, de manera que esta matriz va a definir cómo yo voy tomando los elementos de la matriz de restricciones para construir la curva final. ¿Ok? Cada método que yo voy a pasar a exponer ahora, cada método tiene un conjunto de restricciones y por lo tanto define una matriz M diferente dependiendo del método. ¿Ya? Por ejemplo, miren, vamos a ver una primera forma que son las curvas de Hermite. ¿Sí? Las curvas de Hermite, ¿ya? Las curvas de Hermite se definen por lo siguiente. ¿Ya? Yo voy a tener, siempre miren, ¿eh? Voy a tener mi forma matricial, ¿sí? Voy a tener una matriz MH, ya vamos a ver luego cómo construye esta matriz MH, pero mis restricciones son lo siguiente. Voy a definir una curva desde dos puntos extremos. O sea, tengo el punto P1 y tengo el punto P2. Son las dos primeras restricciones. Punto P1, punto P2, extremos. Pero además voy a definir dos direcciones tangentes en el punto P1 y en el punto P2. Y esas van a ser T1 y T2. Entonces lo que tengo es dos puntos, que son el punto inicial y el punto final de la curva, y tengo dos vectores, uno en el punto P1 y otro en el punto P2, que me dicen cómo tienen que ser las curvas en esos puntos, ¿no? Si tienen que ir en una dirección, en otra dirección. El resto de puntos se construyen en función de estos cuatro valores, ¿sí? El resto de puntos se construyen en función de estos cuatro valores, ¿de acuerdo? Entonces, como yo ya tengo, o sea, la información que voy a tener para construir mi curva son dos puntos y dos vectores, ahora me queda determinar cómo tiene que ser la matriz MH para que yo pueda construir puntos en este esquema, ¿sí? Y vamos a ver lo siguiente. Miren, si yo impongo las restricciones de continuidad, ¿sí? Si yo impongo las restricciones de continuidad, lo que voy a tener es lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente. Por ejemplo, miren, voy a reemplazar el parámetro t 0, ¿sí? Cuando yo tenga el parámetro t igual a 0, si yo multiplico todos estos puntos por esta matriz y por estos parámetros, voy a reemplazar t0, que significa que este último vector va a ser 1, 0, 0, 0, ¿de acuerdo? Y además, ¿sí? Y además, fíjense que la salida yo la conozco, porque cuando el valor del parámetro sea 0, yo lo que debo tener es el punto P1. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Reemplazar T aquí en 0 y lo voy a igualar a P1. Eso estoy haciendo aquí, miren. Matriz de restricciones, MH, mi vector de parámetros es 1, 0, 0, 0, y eso debe ser igual a P1. ¿Sí? Porque yo sé que en el parámetro T igual a 0, estoy en el punto inicial que es P1. Hago lo mismo con el parámetro final. El parámetro final es T igual a 1, y cuando T sea igual a 1, si yo reemplazo todos los valores en T aquí, me va a quedar 1, 1, 1, 1, y por lo tanto el punto de la curva en T igual a 1 debería ser P2, ¿de acuerdo? Debería ser P2, ¿sí? La otra restricción, recuerden ustedes, vector tangente es siempre la derivada de una curva con respecto a un punto, ¿sí? La derivada de h con respecto a t en el punto 0 es el vector t1, ¿sí? Porque es la tangente en ese punto, ¿sí? Reemplazo, ¿sí? Reemplazo o calculo la derivada. Fíjense que la derivada aquí es
0, 1, t y 3t cuadrado. Si yo le reemplazo 0 en ese vector, lo que tengo es 0, 1, 0, 0. ¿Ok? Y por lo tanto, todo eso debería ser igual a t1. Y lo mismo hago con el valor de la derivada de h en el punto 1, t igual a 1, que reemplaza a esto, ¿no? Reemplaza a 0, 1, 2, 3, porque aquí tengo, en la derivada tengo 0, 1, 2t y 3t cuadrado. ¿Sí? Y si reemplazo ahí la derivada con 1, me da 0, 1, 2, 3. Entonces también, cuando yo hago este reemplazo, tengo t2. ¿Ok? Entonces fíjense que tengo todas estas ecuaciones, ¿sí? Que me permiten a mí poder construir la matriz MH. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Miren, yo tengo lo siguiente ahora. Todos estos valores 1, 0, 0, 0, todos estos valores de t, de parámetros que tenemos por aquí, los vamos a poner en una matriz. Entonces, si yo tengo la matriz de restricciones, la matriz MH que todavía no la conozco, y esos vectores que yo fui creando y los dispongo en forma matricial, el resultado de todo este producto matricial me debería dar lo que está aquí, ¿no? P1, P2, T1, T2. ¿Sí? P1, P2, T1, T2. ¿De acuerdo? Si yo quiero que el producto de la izquierda sea igual a lo de la derecha, lo que tengo que lograr, porque fíjense que este vector de aquí es el mismo que este vector de aquí, lo que tengo que hacer es que MH multiplicado por esta matriz sea la matriz identidad. ¿Sí? MH multiplicado por esta matriz tiene que ser la matriz identidad y por lo tanto la matriz MH tiene que ser igual a la inversa de esta matriz que he construido aquí. ¿Sí? Entonces MH es la inversa de esa matriz y esa matriz tiene inversa, ¿sí? Y de hecho la inversa se puede calcular y tiene estos coeficientes. ¿Sí? Una vez que hemos calculado esta matriz MH, entonces ahora yo sé cómo tengo que tomar los elementos de los puntos y los vectores para construir mi polinomio. ¿Sí? Porque básicamente esto termina siendo un polinomio sobre los parámetros 1, 1t, t cuadrado y t cubo. ¿Sí? Entonces la curva queda de esta forma. ¿Sí? Si yo simplemente reemplazo los coeficientes, estos coeficientes que hemos visto, 1, menos 3, 2, menos 2, si yo reemplazo eso, mi curva queda de esta forma. ¿Sí? Es una curva que está definida en función de P1, P2, T1 y T2. Y hay polinomios multiplicando a cada una de esas cosas. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo son los polinomios que afectan a los puntos. Los polinomios que afectan a los puntos son este polinomio y este polinomio, son curvas cúbicas. ¿Sí? ¿Y cómo son los polinomios que definen a los vectores? Los polinomios que definen a los vectores son otros polinomios que van aquí abajo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Uno va a tomar puntos P1, P2, vectores T1, T2, y uno va a tomar valores de estos polinomios para ir construyendo la curva paramétrica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Algunos ejemplos, miren. ¿Okay? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo defino dos puntos P1, P2 y defino vectores de diferentes formas? Lo que voy obteniendo son curvas que van teniendo diferentes comportamientos dependiendo de los puntos y dependiendo de los vectores. ¿Ok? Dependiendo de los puntos y dependiendo de los vectores. Entonces, por ejemplo, ya se imaginarán ustedes, cuando uno modela este tipo de curvas, si uno tiene un software modelador, lo que uno va haciendo es como uno va moviendo los puntos, uno va moviendo los vectores hasta haciendo calzar el diseño que uno quiera de una determinada curva. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿Sí? de la parte anterior, ¿de dónde venían los polinomios que multiplican a los P y a los T? Fíjense que si nosotros tomamos esta matriz, que es la matriz MH, ¿de acuerdo? Si tomamos esta matriz MH y nosotros la colocamos aquí, en nuestra forma de nuestra función h, o sea, es punto, punto, vector tangente, y esa matriz MH que hemos calculado la ponemos aquí y la multiplicamos por los parámetros, ¿sí? Lo que voy a tener es todos estos polinomios que hemos visto aquí. 1 menos t cuadrado más 2t cubo, fíjense de dónde sale. 1 menos t cuadrado más 2t cubo. El otro polinomio va a ser 3t cuadrado menos 2t cubo, y está aquí. 3t cuadrado menos 2t cubo. El otro polinomio va a ser t menos 2t cuadrado más t cubo. ¿Sí? Eso va a estar aquí, me parece. ¿Sí? O sea, aquí se ha factorizado el valor de t. ¿Ok? Pero este valor era t cuadrado menos
No, va a ser algo más, van a ser 3 coeficientes, ¿cierto? Porque t menos 1 al cuadrado es t menos 2t, t cuadrado menos 2t menos 1. ¿Sí? Esos coeficientes están aquí. ¿Sí? T menos 2t cuadrado más t cubo. Aquí se factoriza el t. ¿Ok? Y por último, el último polinomio es menos t cuadrado más t cubo, ¿cierto? Y es esto, ¿sí? Menos t cuadrado más t cubo, ¿de acuerdo? Ok, entonces simplemente lo que se ha hecho para multiplicar aquí estos valores es multiplicar el valor de la matriz por los parámetros 1, t, t cuadrado, t cubo, ¿no? Y lo otro lo dejé ahí porque es lo que va multiplicando P1, P2, T1, T2 con cada uno de los valores que tenemos aquí, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Gracias, profe. Todo sale de esta matriz, ¿ok? Todo sale de esta matriz que nosotros hemos construido, que es la inversa de esta matriz que hemos derivado aquí, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué es lo interesante? Miren, lo interesante de estos métodos, es que yo solo necesito dar los puntos extremos y los vectores tangentes en esos puntos, y todos los demás puntos de la curva se construyen automáticamente. ¿Sí? Todos los demás puntos de la curva se construyen automáticamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno ya puede ir ahí dándose cuenta que yo puedo crear diferentes tipos de trazos. Yo puedo crear esta curva, luego puedo crear la curva que se asemeja y puedo comenzar a crear cualquier trayectoria que yo quiera en este tipo de métodos. ¿Ok? Bien, bien. Miren, vamos a ver otro método, ¿sí? El método Catmull-Rom. Y ya se imaginarán ustedes, cada método define sus restricciones y luego nos permite calcular la matriz de base que necesitamos, ¿ya? El método Catmull-Rom se genera a través de un conjunto de puntos. Yo tengo un primer conjunto de puntos, ¿sí? Y voy a utilizar curvas cúbicas para ir dibujando las curvas que van pasando por estos puntos. ¿Ok? La formulación es similar a Hermite, ¿ya? Solamente que ahora la restricción se impone de manera distinta. Por ejemplo, si yo estoy en un determinado punto, ¿sí? Si yo estoy en un determinado punto de los que yo doy, o sea, de los que yo conozco, ¿sí? El vector tangente en ese punto tiene que ser paralelo, ¿sí? Tiene que ser paralelo a la recta que forma sus dos puntos vecinos, o sea, el punto después y el punto anterior. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, como yo tengo una secuencia de puntos, para el punto 1, por ejemplo, para el punto 1, el vector tangente en el punto 1 tiene que ser paralelo a la recta que forman el punto anterior, P0, y el punto después, P2. ¿no? Esos forman una recta y yo quiero que este vector tangente en el punto 1 sea paralelo a esos dos puntos. Entonces, eso se define de esta forma, ¿no? El vector tangente en el punto I, ¿ok? Va a ser igual a el vector que forman P sub I más 1, el siguiente punto, y P sub I menos 1, el punto anterior, un medio. ¿no? Entonces, básicamente estoy tomando la recta que pasa por los puntos después y anterior. ¿Ok? Entonces va a pasar esto. ¿no? Yo tengo el punto P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6. No puedo definir curva en el punto P0 y en el punto P6, porque ahí yo no puedo definir el punto anterior y en P6 no puedo definir el punto después. Pero sí puedo definir los vectores tangentes. Miren, el vector tangente en P1 es paralelo a la recta P0, P2. El vector tangente en P2 es paralelo a la recta P1, P3, ¿no? El vector P3, el vector en P3 es paralelo a la recta P2, P4, y así, ¿ok? ¿De acuerdo? Es otra forma de cómo yo puedo crear una curva y definir las restricciones en función de los vectores tangentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a crear? Miren, vamos a hacerlo por partes, ¿sí? ¿Cómo puedo crear un primer trozo? ¿Sí? Un primer trozo de la red la puedo expresar como una curva de Hermite, ¿cierto? Una curva de Hermite, ¿por qué? Porque voy a colocar el punto PI y el punto PI más 1, y voy a colocar el vector TI y el vector TI más 1, ¿de acuerdo? Y lo demás es lo mismo, una matriz base y vector de parámetros, ¿de acuerdo? Si yo defino esta restricción de paralelismo, ¿ok? Entonces fíjense que yo puedo representar esa restricción de paralelismo para el valor de t sub i y el valor de t sub i más 1 como esto. Coloco los puntos p sub i más 1 y p sub i más 2. O sea, los puntos al final van a ser p sub i menos 1, p sub i, que ya lo tenía aquí, p sub i menos 1, que ya lo tenía también, más 1, perdón, y p sub i más 2, ¿sí? Y simplemente crear una matriz, ¿ok? Que me permita ir tomando
¿sí? Ir tomando esos medios que tenemos aquí para construir los T sub i's. ¿Ok? Entonces, creo una matriz base, ¿ok? Que me permita a mí cumplir con la restricción de tener que cada vector tangente de la curva sea paralelo a los puntos siguiente y anterior. ¿Ok? Si uno hace eso, ¿ok? Si uno hace eso, entonces básicamente lo que yo tengo, ¿sí? Básicamente lo que yo tengo es una matriz que tengo que multiplicar a una matriz de Hermite básica, ¿no? Porque esta matriz de acá lo que sale es construir en función de los puntos para tener el valor final de puntos tangentes, ¿ok? Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es, en este punto, voy a calcular esta nueva matriz MH como el producto de esta matriz más la matriz Hermite original, porque estoy tomando un sistema de Hermite como base. ¿Ok? Entonces, mi modelo va a quedar de esta forma, ¿sí? La matriz base va a quedar ahora como una matriz de este tipo, ¿sí? Un medio multiplicado por todos estos elementos. Y ahora mi curva va a estar definida ya no de la forma Hermite tradicional, en donde tengo puntos y tangentes, sino por 4 puntos, el punto P sub i menos 1, P sub i más 1 y P sub i más 2, multiplicado por MCR, que es esta matriz, y multiplicado por el vector de parámetros. ¿Ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿No hay preguntas hasta ahí? Si yo Profe, quiero... ¿Sí? ¿puede volver a explicar cómo armamos la matriz de Kalman-Ron? Ya. Bien, miren. Aquí, ¿sí? Yo tengo esta restricción, ¿cierto? Mi restricción es que los vectores tangentes, ¿sí? Los vectores tangentes de un determinado punto se forman por promediar, o se forman por tomar el medio, la mitad, del vector formado por punto después, punto antes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Punto después, punto antes, eso forma un vector, tomo la mitad, ese es mi vector tangente para el punto P sub i. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo siguiente, yo voy a tener varios puntos. ¿Ya? Este sistema CATMUL-ROM permite que yo pueda tener varios puntos iniciales. O sea, básicamente yo tengo todos los puntos por los cuales va a pasar la curva y yo quiero hallar la interpolación de todos ellos. ¿Ok? Entonces, voy a tomar como base una curva Hermite, ¿de acuerdo? Y voy a tomar 2 puntos, o sea, voy a tomar 2 puntos de referencia y Hermite requiere que yo tenga 2 vectores tangentes de referencia también, ¿cierto? Entonces, voy a tomar como base un sistema Hermite, ¿sí? Voy a tomar como base un sistema Hermite. Ustedes ya saben que la matriz base de Hermite tiene una forma, ¿sí? La matriz base de Hermite ya la calculamos anteriormente y es esta, ¿de acuerdo? O sea, yo ya sé cuál es la matriz base de Hermite, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Yo no tengo, en mi caso de CATMUL-ROM, yo no tengo puntos y vectores tangentes directamente, ¿sí? Yo no tengo directamente eso, ¿ya? Yo lo que tengo, ¿sí? Yo lo que tengo son una serie de puntos y yo lo que quiero hallar es cómo puedo, dada una serie de puntos, calcular el vector que necesito para Hermite. Fíjense que para Hermite yo necesito 2 puntos consecutivos, o sea, 2 puntos y 2 vectores. ¿Sí? Necesito 2 puntos y 2 vectores. ¿De acuerdo? ¿Cómo convierto, ¿sí? ¿Cómo convierto 4 puntos consecutivos que yo tengo en una representación de 2 puntos y 2 vectores? ¿Ok? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar los puntos, ¿sí? Aquí. Y ahora tengo que colocar un conjunto de coeficientes que hagan que, por ejemplo, ¿sí? Hagan que, por ejemplo, ¿cómo se construye PI? ¿Ya? ¿Cómo se construye PI? ¿Ya? PI se va a construir por, si yo multiplico todos estos puntos por toda esta columna, yo debo tener PI, ¿cierto? Miren, P sub i menos 1 por 0, P sub i por 1, P sub i más 1 por 0, P sub i más 1 por 2, lo que tengo es P sub i. Fíjese que cuando multiplico estos puntos por esta columna, tengo P sub i. ¿Sí? Cuando multiplico todos estos puntos por esta columna, tengo P sub i más 1. Y ahora fíjense, ¿cómo construyo T sub i? ¿Sí? T sub i se construye, recuerden, un medio de P sub i más 1 menos P sub i menos 1.
¿cierto? Miren, T sub I, ¿cómo se construye? Se construye como 1/2 de P sub I menos 1 más 1/2 de P sub I más 1. ¿Sí? Entonces, ahí estoy construyendo T sub I. Por otro lado, ¿cómo construyo T sub I más 1? ¿Sí? T sub I más 1 va a ser el punto después, P sub I más 2, con el punto anterior, P sub I, ¿cierto? P sub I, ¿sí? Ok, 1/2, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo estoy tomando 1/2 de P sub I menos 1/2 de P sub I más 1/2 de P sub I más 2, y eso tengo como P sub I más 1. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo simplemente es, quiero calcular cómo tendría yo los parámetros de Hermite si es que yo tomo 4 puntos consecutivos de mi definición de las curvas Catmull-Rom. Y para hacer eso necesito esta matriz, ¿okay?, que dispone los puntos de forma que voy a calcular puntos y vectores tangentes dependiendo de 4 puntos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. ¿Ok? Gracias. Entonces ahora sí, miren, ¿qué pasa si yo, porque estos 4 valores yo los voy a meter aquí, los voy a poner aquí arriba en curva Hermite. Como yo esos 4 valores, P, P, T, T, ahora dispongo de 4 puntos y una matriz, al ponerlos arriba, lo que voy a tener es que la matriz MH se va a multiplicar por esta nueva matriz antes, ¿cierto? Aquí. Y entonces mi sistema queda de esta forma, ¿no? 1/2, la nueva matriz, multiplicada por la matriz de Hermite, y esta es mi matriz base de Catmull-Rom. ¿Ok? Ahora, la curva Catmull-Rom ya no se define sobre punto, punto, tangente, tangente, sino que se define sobre 4 puntos consecutivos y la nueva matriz de base que tengo aquí arriba. Y luego multiplicada por los parámetros. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago para construir todas las curvas que pasan a través de todos los puntos? Voy cogiendo los puntos de 4 en 4. Cojo los 4 primeros puntos, calculo la curva. Luego cojo los 4 puntos a continuación y calculo la curva. Los 4 puntos a continuación y calculo la curva, y así puedo hacer la interpolación de todas las posibles curvas que pasen por todos los puntos, cualquier sea el tamaño de puntos que yo tengo. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, profe, Uh-huh. si yo tengo, por ejemplo, 8 puntos, Uh-huh. tomo los primeros 4, hago una primera curva y de ahí tomo los siguientes 4. Tendrías que tomar los siguientes 4, tendrías que hacer el overlap con el último punto, porque tú necesitas tener un vector tangente en el punto final para poder tener continuidad, ¿cierto? Claro, claro. Entonces Sí. vas a tomar los 4 primeros puntos y luego a continuación coges desde el punto 3 en adelante 4 puntos. Y Ah, luego, perfecto. desde el punto 7, no, desde el punto 6 en adelante 4 puntos, ¿sí? Ok, De esa forma garantizas que al coger un punto menos, o sea, al coger como un overlap de 1, el vector tangente al final te va a quedar el mismo que el que dibujaste anteriormente y vas a tener continuidad en la curva. ¿Ok? correcto. Pero no tengo que irme desplazando, es que me había causado la confusión como de que si tomo primero el punto 0, 1, 2 y 3, Uh-huh. pensaba que tenía que tomar después el 1, 2, 3 y 4. Pero Ya, me pero basta con uno fíjate, para atrás nomás. sí, porque fíjate que si tú coges de nuevo el punto, desde el punto P1, vas a recomputar toda la curva desde P1 hasta P3. Claro. Y eso ya Porque está al final el calculado. resultado me va a dar el mismo, ¿no? Sí, y eso ya está calculado. Entonces Ya, solamente uno cogería P0, P1, P2, P3. ¿De acuerdo? Y luego para poder graficar lo que tienes en P3, tendrías que coger desde P3, ¿no? P3, claro. P4, P5, P6, porque desde ahí vas a comenzar a dibujar toda la curva que corresponde al segmento desde P4, P2, y así. Vas a tener continuidad en la curva. ¿Ok? Perfecto. Ok, ok, eso. Eso. Se dieron cuenta de una cosa, ¿no? Eh, Hermite, ¿sí? Hermite es una curva que interpola, ¿ya? Interpola los puntos P0, P1, dadas las direcciones, y como Catmull-Rom está basado en Hermite, entonces Catmull-Rom también es una curva de interpolación. ¿Sí? Catmull-Rom, la curva va a pasar siempre por los puntos que yo defino. ¿De acuerdo? La curva va a pasar siempre por los puntos que yo defino. Y eso es una ventaja de alguna forma porque yo sé por dónde va a pasar la trayectoria. ¿De acuerdo? Vamos a ver nosotros en nuestra siguiente clase, porque ahora ya no nos va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Vamos a ver las curvas de Bézier, que son curvas totalmente distintas, cuya
particularidad es que ahora estos métodos son métodos de aproximación. Y entonces, al ser métodos de aproximación, lo que tenemos son curvas que no necesariamente pasan por los puntos de control, sino que más bien se aproximan de alguna forma. Y sin embargo, nos da un grado de libertad bastante grande. Y de hecho, las buenas propiedades matemáticas de las curvas de Bézier nos hacen utilizarlas todo el tiempo en computación gráfica para hacer cosas. ¿Ok? Esto lo vemos el día jueves. Y el día jueves también terminamos de ver Bézier porque básicamente es una nueva definición de curvas, tiene una nueva matriz de restricciones y nada más. Vamos a pasar a implementarlas y les muestro un demo el día jueves en donde hacemos alguna animación con el uso de este tipo de trayectorias. ¿Ok? Eh, eso, eso. ¿Alguna pregunta, alguna consulta final de la clase? Ok, bien, les agradezco por la clase de hoy. Nos vemos el día jueves, entonces. Hoy día tenemos quiz, ¿sí? Tenemos quiz que se va a liberar en un momento, ¿de acuerdo? Eso, nos vemos entonces el día jueves, ¿ok? Cuídense mucho, nos vemos, chao, chao. Voy Nos a vemos, publicar, profe. Chao, chao. voy a publicar las PPTs también ahora, ¿ok? Cuídense, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos.